Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Bueno, buenos días con todos y con todas. Yo me siento bastante cómodo en reuniones con marcha, porque soy rojo y de izquierda y este lugar me gusta. Desde ahí me gusta pensar, desde ahí me gusta actuar y desde ahí me gusta decir, que normalmente se parece a lo que hago. Tenía pensado, había estructurado algunas cosas para compartir con ustedes y muchas de ellas han sido dichas. Entonces he ido escribiendo sobre la marcha algunas de las cosas que van a ser distintas, entonces les voy a solicitar poderme sentar para ser un poco más preciso. Digamos que yo suscribo, digamos yo y nosotros, el yo de hoy es un yo nosotros colectivo de un movimiento que se llama Progresistas, que está en la alcaldía de Bogotá y que no tiene partido. Nosotros no tenemos partido político. Somos un movimiento de ciudadanos que hacemos un ejercicio de gobierno. Una pregunta clave aquí, Iván, es si yo y nosotros estamos totalmente de acuerdo con todo lo que hemos dicho y lo que estamos aquí. La pregunta obvia es ¿por qué es tan difícil juntarnos? ¿Por qué es tan difícil caminar juntos? ¿Por qué es tan difícil ponernos de acuerdo sobre la coyuntura si el horizonte y el sur hacia el que queremos ir se parece bastante? Cada uno de nosotros tenemos una respuesta desde nuestras prácticas. Cuando ponemos la cabeza sobre nuestra almohada, cada una y cada uno de nosotros sabemos por qué eso no es posible. Por eso yo voy a intentar, si soy capaz de hacerlo, de decir algunas cosas que podrían ser no un casco central de lo que podría ser importante, sino como de un hilo que nos permita con una aguja capotera hacer sutura, dirían los psicoanalistas. A ver cómo cosemos, porque entonces si estamos de acuerdo en todo, el problema es cómo cosemos, cómo surcimos, cómo somos capaces de tejer. Y voy a poner 3 escenarios rápidos que son los que ustedes han enunciado que deberíamos trabajar, que es el tema de la coyuntura, el tema del Frente Amplio y el tema de elecciones. Todos juntos, todos, el uno tiene que ver con el otro. En el plano de la coyuntura yo creo que es necesario señalar que lo internacional, cada vez más esta sociedad de mercado global ha determinado cuál es uno de sus fines últimos, y es que la política esté doblegada a la economía. Es el mundo de la economía el que determina los acuerdos políticos. Y en el plano internacional está suficientemente claro en el mundo europeo, en lo que se denomina la Troika, un fondo muy internacional, un banco europeo y un Bundesbank, el banco alemán, que determinan cuáles son los ejercicios políticos que se deben llevar en países como Grecia, en países como Turquía, en países como España, en países como Portugal. Las decisiones políticas están puestas en otro lado, las reales, las que determinan el bienestar o el malestar de la gente. Las políticas neoliberales no están decididas ya en la política, sino que están decididas en la economía. Lo que configura un plano mundial de lo que algunos denominan una democracia de baja intensidad y un mercado a toda potencia. Mientras que en el plano internacional regional, que aquí no se ha puesto, y por eso intento solo recuperar algunos que no se han puesto, los mercados han intentado expresarse en las últimas coyunturas políticas nacionales electorales que se dieron en América Latina, muy fundamentalmente a través del sistema interamericano de prensa. Es su instrumento ideológico fundamental. La cita. Son ellos quienes determinan y marcan la agenda. Y el caso quizás más emblemático por el tamaño que tiene Brasil
son las últimas elecciones en el que el grupo O Globo, la revista Bella, desarrollan todo un plan mediático contra la reelección de Dilma Rousseff, pero expresan realmente es la decisión que aún era más clara cuando la Bolsa de Sao Paulo intentó estallar, al menos ficticiamente, 8 días antes de las elecciones. Sin embargo, Dilma gana. Y la CIP lo que expresa para el continente y titula es escaso margen entre Dilma y el candidato del Partido de la Socialdemocracia, un escaso margen de 3 millones de votos, que tampoco son fáciles, así el universo electoral sea muy alto. Y esa CIP, yo la quiero recalcar porque acaba de sufrir derrotas importantísimas en América Latina. El triunfo y la posesión del comandante Leonel, del presidente Sánchez Serén en el FMLN en El Salvador, es de ese tamaño. El triunfo, la posesión y el mantenimiento del proyecto chavista a través del PSV y la presencia del presidente Maduro en Venezuela. Es un golpe al sistema interamericano de prensa y a la economía del mercado. La permanencia y ahora la aparición obligada del presidente Correa como una especie de paradigma de lo que debería ser la construcción de países en crisis como el que estaba en Ecuador, el mismo triunfo de la Bachelet, la permanencia de Cristina, el gran triunfo del Frente Amplio en Uruguay, materializado en que conservaron las mayorías en el Congreso de la República, y el muy posible triunfo de Tabaré Vázquez. Pero muy especialmente donde yo creo, por mi posición, que habría que auscultar cuáles son las maneras de permanecer y de construir popular siendo gobierno, Alberto, es el gobierno de Evo Morales en Bolivia, tan lejanos a nosotros, tan cercanos en los discursos, pero que son absolutamente lejanos, donde hay un versus a esa democracia de baja intensidad del mercado, y es una democracia radical de alta intensidad en movimientos plurinacionales, pluriculturales, en estados construidos de otra manera, digamos, para mostrar el horizonte hacia donde deberíamos ir nosotros. En el tema nacional, y la paz, además de lo que ya se ha dicho, yo quisiera matizar que Uribe y sus huestes cada vez se acomodan más como un tercero en conflicto, que en últimas lo que está pidiendo es entrar también en un proceso de negociación. Este es su horizonte. ¿Cómo entrar en un proceso de negociación? Y la pregunta que nosotros hacemos es, para una solución política que no la paz al conflicto armado, si yo la pongo simplemente, es deseable para los combatientes. Yo soy un excombatiente del M-19, un excombatiente por las armas, pero un combatiente político. Es deseable, pertinente y real generar un proceso, si es que se da, de dejación de armas y movilización hacia la política, si el tercero en discordia que expresan los grupos de derecha armados más radicales continúa estando bajo el manto de las patrinas y del paramilitarismo. O en términos de real política, hay que enfrentar ese tema para garantizar, entre otras cosas, lo mínimo de un acuerdo de paz, Iván, es la vida de los excombatientes. Es por eso, digamos, por el aval profundo progresista que estamos
al frente del proyecto político Bogotá Humana, que nosotros decidimos con quienes estamos aquí en la mesa y otras y muchos más, dividir el conflicto entre las derechas hacia un lado y negar el camino hacia el poder electoral del proyecto uribista. Eso es una decisión que tomamos. Entre otras cosas, no solamente por solidaridad, no solamente por acompañar las discusiones que se dan en La Habana, claro, sino que nosotros tenemos claro que sin proceso de paz, más bien sin negociación política al conflicto armado en Colombia, el proyecto progresista, llámese como se llame, y el proyecto que nosotros encarnamos desde la Constitución de 1991 no tiene viabilidad política. Lo voy a decir de otra manera, Piedad, que te lo he dicho, que conversamos un poco más. En nuestro horizonte de las elecciones de 2015, en el horizonte de progresistas, es simplemente un paso irremediable que tiene que pasar por el triunfo para que nosotros podamos ser una realidad creíble y una propuesta deseable en las elecciones nacionales de 2018. Y todavía lo matizo aún más, compañero Lozano. Si las izquierdas y los sectores democráticos no ganamos las elecciones en Bogotá de la alcaldía de 2015, no existe horizonte electoral para el 2018. Eso creemos nosotros en este horizonte. Tampoco es solo un acto de solidaridad, es un acto de realidad política, es un acto de sobrevivencia política, es un acto en el que le declaramos el amor a nuestro proyecto. Por eso, destruir cualquiera sean los adjetivos y las maneras que se intentan hacer al alcalde de Bogotá y a la alcaldía de Bogotá no tiene consonancia con hacer un acuerdo político del 2015 para el 2018. Nosotros creemos que el 2015 se resuelve, compañero Castilla, las elecciones en que nosotros participamos, en las últimas elecciones en que todos participamos para la elección presidencial. La pelea quedó en punta. Uribe no ganó las elecciones del 2000, de este año, como se me quede, 2014. Pero es el mejor apuntalado para las elecciones territoriales de 2015. Y ese es un reto que nosotros tenemos que enfrentar. Y eso significa para nosotros, compañeros, que las matemáticas electorales no nos dan. Juntos todos los que estamos en esta mesa, no ganamos las elecciones de 2015 en Bogotá. Es un problema de matemáticas, de regla de tres simple. No se necesitan derivadas algebraicas para poder trabajar en este tema. Lo que significa que nosotros tenemos que ser capaces de ampliar ese espectro a otros sectores que muy posiblemente no se parecen a nosotros, pero que están interesados en su proyecto estratégico en derrotar al centro democrático y al uribismo en la ciudad. Ahora bien, si nosotros y nosotras somos capaces de construir un acuerdo en Bogotá para ganar las elecciones y acompañar el 2018 y tener un escenario político importante, ahí sí en el posconflicto, eso significa que ese acuerdo debería hacerse de manera nacional. Porque el juntar nuestras fuerzas con otros nos puede garantizar, sin las dificultades que tenemos que ahora, que nosotros podamos derrotar a los charros. Pero también podemos recuperar, porque no es solo un tema de Bogotá, estoy hablando del tema de elecciones,
O sea, uno va a las elecciones a conseguir votos y a ganar. No es un problema ideológico. El problema ideológico va por otro lado. Es un problema de diseño para ganar, para cumplir una tarea. Y hay unas maneras de hacerlo, de los cuales los que menos sabemos de elecciones somos nosotros. Aunque tenemos una experticia importante, es que saber cómo se pierden permanentemente. Pero en el horizonte está el que nosotros podemos recuperar la alcaldía de Pasto, nosotros este colectivo, y ganar de nuevo la gobernación de Nariño. Si somos capaces de juntarnos entre nosotros y otro poco más, pero tenemos que ser capaces de aceptar al otro poco más, que no tiene por qué parecerse a nosotros. Y lo mismo sucedería con la gobernación y posiblemente con la alcaldía de Popayán y la gobernación del Cauca. Y lo mismo lo del Valle del Cauca, estoy hablando de cuentas reales, no de sueños. Entonces, si usted junta la gobernación del Cauca, y junta la gobernación del Valle, y junta la gobernación de Nariño, y junta la alcaldía de Bogotá, y junta la alcaldía de Barranquilla, y junta todo ese cordón en el que Clara y Petro barrieron sobre el sector de la costa atlántica en las elecciones, y hace un nuevo mapa con todo lo que creció Clara, ¿sí? Y ahí en el espectro de las acciones nacionales, quiere decir que nosotros, en una realidad de posconflicto en el 2018, somos una alternativa real de poder. Una alternativa real de poder. Y cierro con lo siguiente. Nosotros y nosotras, progresistas sin partido, hijos de la Constitución del 91 y algunos padres de ella, creemos que este acuerdo debería encarnar un trabajo en función de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que pueda resolver de manera mancomunada un nuevo pacto que desarrolle los acuerdos de La Habana y los posibles acuerdos que se hagan en otro lado. Pues los acuerdos de La Habana es evidente que es un acuerdo de solución política del conflicto, pero el escenario constituyente es el escenario donde podríamos entrar todas las partes a construir un nuevo pacto para darle posibilidades a un nuevo país. Nosotros que venimos de esa constitución lo ponemos sobre la mesa, lo ponemos sobre la mesa, un nuevo pacto constituyente, un nuevo pacto constituyente que nos permita construir, como diría el camarada Granchi, una nueva hegemonía. Es que aquí se trata de construir hegemonía. Y que para nosotros una nueva hegemonía es el camino de la democracia radical, que es el versus a la democracia de baja intensidad. Frente Amplio, en un minuto, yo en eso soy bastante elemental, ¿sí? Y yo creo que para que el Frente Amplio se conserve no hay que pedirle lo que no pueda dar. O sea, si somos simplemente capaces de hacer bien lo que podemos hacer, eso ya es un paso importante. Pero pedirle lo que no pueda dar es romperlo. Segundo elemento que he manifestado en el Frente Amplio y que quiero compartir con ustedes, es que ya no es el momento de dejar de ser para poder estar con otros. No puede ser posible que en una política contemporánea unos se tengan que cortar un brazo, otros se tengan que sacar un ojo y el otro se tenga que cortar una pierna para que podamos juntarnos sin lo que al otro no le gusta. Tenemos que entrar como seres completos en el Frente Amplio, sí, con toda la amplitud para que el otro pueda ser como es. Es que no es dejando nuestras diferencias, ese no es el mundo contemporáneo. Nosotros creemos que es tejiendo y suturando de otra manera nuestras diferencias, para que sea plural, para que sea diverso, para que sea polifónico, para que sea multicolor. Y en el escenario de Bogotá, lo que nosotros
estamos diciendo sobre un acuerdo y lo ponemos de una vez, es que nosotros pondremos el proyecto de Bogotá Humano como un inicio de acuerdo con las demás organizaciones políticas. Y ese acuerdo, ese proyecto está expresado en 3 líneas generales. Uno, un acuerdo político, electoral y de largo aliento que pasa, uno, por la lucha contra la segregación. Que eso que tanto les molesta en los medios, que los pobres puedan vivir en el Chicó, se haga una realidad como nosotros lo vamos a hacer. 2, adaptabilidad al cambio climático. Cuando nosotros propusimos la adaptabilidad al cambio climático hace 3 años, nos dijeron que éramos marihuaneros trasnochados del 70. ¿Sí? Y algunos tenemos esa connotación, pero sin trasnochados. Pero hoy está absolutamente claro, que el cambio climático demanda un proyecto político, la adaptabilidad del cambio climático. Y el tercero es la lucha contra la corrupción. Sobre esos 3 ejes, nosotros estamos no solamente dispuestos, sino disponibles, y vamos a trabajar en función de poder construir una Colombia humana, con base no en los acuerdos políticos, sino en la movilización, porque también creemos que las organizaciones sociales y sus demandas, sobre todo las no resueltas por el gobierno nacional, deberían de ser la esencia fundamental del proyecto del Frente Amplio por la Paz, para hacer movilización política. Como diría mi amigo Juan Carlos Monedero en el movimiento M15 en España, nosotros también podemos. Bueno, muchísimas gracias. Se fue Bolívar ayer